Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de otro tema extraordinariamente importante que me ha sugerido mi cuñadita. Muchas gracias, Isa, muchas gracias por esta idea que me diste, esta luz que me diste. La saludo a ella, saludo a todos mis seguidores, a mis hermanitos, a mi hermanita y a todos los que me están siguiendo en América Latina y la bella España. También Estados Unidos, todos los hispanoparlantes que viven ahí. Bien, amigos, hoy os voy a decir un tema extraordinariamente importante. Como les comenté antes, a través de la piel y la vitamina D, estamos conectados con el sol. Y a través de nuestros ojos, estamos también conectados con el sol, a través de las células receptoras piramidales del fondo de la retina que están conectadas con el hipotálamo. Es decir, nosotros, habitantes del planeta Tierra, estamos conectados con el ecosistema, estamos conectados con el resto del planeta Tierra. Vean, por favor, esos YouTube que he hecho con mucho esfuerzo, están muy bien documentados y son verdaderos. Vean el de la luz solar. Vean el del sueño, donde les hablé de cómo la luz regula los biorritmos. Entonces hoy les voy a decir otro punto extraordinariamente importante. Vivimos en un planeta que tiene un campo electromagnético, tiene un campo eléctrico. Entonces nosotros los humanos y todos los seres vivos que llevamos 1.000 millones de años, ¿no?, evolucionando en este planeta del sistema solar. Entonces estamos conectados, así como estamos conectados a la luz, estamos conectados a la gravedad, estamos conectados también al campo electromagnético. Entonces ocurre que el avance de la civilización, especialmente pues desde el siglo XIX, el XX y ha tenido muchos efectos positivos, pero también un efecto negativo que tenemos que resolver y mejorar porque afecta a nuestra salud. Y es que hemos quedado desconectados del sistema electromagnético terrestre porque hemos empezado a usar zapatos plásticos, todo de plástico, ropa de plástico. Andamos en carro, los carros tienen las ruedas estas de plástico, caucho. Andamos en avión. Entonces quedamos desconectados del sistema electromagnético. Es como quedar desconectado de la luz, amigos. Grave. Entonces eso afecta pues afecta tu sistema fisiológico, porque somos todo agua por todos lados. El agua es un gran conductor. Tenemos el líquido cefalorraquídeo, ¿no?, donde está nadando el cerebro. Tenemos el plasma. Tenemos el líquido sinovial que está en nuestras junturas, en nuestras articulaciones. Entonces, tenemos que conectarnos a tierra. Entonces eso, en inglés lo llaman grounding. Y han aparecido una cantidad increíble de artículos de eso, que he estado estudiando intensamente. Gracias, cuñadita, nuevamente, por haberme inducido en esta luz que me diste. Hay una gran cantidad de artículos, ¿no? No en cualquier revistica, ¿no? En Lancet. Quizás la mejor revista médica del mundo. Esto en inglés se llama grounding. Grounding, o sea, hacer tierra. Entonces ellos han medido de distintas maneras el cuán desconectado estamos, ¿no? Incluso cualquiera puede hacerlo con un voltímetro, es asombroso. No, entonces estamos bastante desconectados del sistema electromagnético terrestre. Entonces hay que conectarse. ¿Cómo? Bueno, sale a caminar. Camina al pie descalzo. Incluso en tu casa. Si tienes dinero, nosotros en América Latina estamos pasando, bueno, todo el mundo, pero aquí terrible la crisis. Entonces, si tienes dinero, tómate unas vacaciones. Si no tienes dinero, sale a caminar. Si te puedes tomar unas vacaciones,
toca tierra, camina sobre la arena, nada, de tal manera de reconectarte con el sistema electromagnético. Es como el que hicimos de la vitamina D, que hicimos varios. Hicimos una figurita donde la gente sacaba la mano para tomar el sol, ¿no? Aquí, saca tus pies, conéctate a la tierra. Bien, hay otro punto también que ha ocurrido con el desarrollo de la civilización, y es que la electricidad que tiene el planeta es una electricidad de corriente continua, es decir, hay un solo flujo de electrones, y ese flujo de electrones pasa por nuestro cuerpo si estamos conectados a tierra. Ya, lamentablemente, la luz eléctrica, la televisión, todos los aparatos funcionan con corriente alterna, porque es como la generamos en los sistemas, en los campos electromagnéticos, por ejemplo, en las centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas, porque así funciona, ¿no? Así lo descubrió Faraday y todos los otros. Es un gran avance, pero nos produce un efecto negativo. Estamos sometidos a una corriente alterna cuando nuestro planeta está en una corriente continua y yo estoy en una corriente continua. Luego, por favor, te lo ruego, así como te dije, toma el sol. Así como te dije, duerme bien. Así como te dije, mira el sol en las mañanas. Así como te dije, descansa, relájate, haz meditación. Te lo digo, te lo ruego. Sal a caminar, toca tierra. Grounding en inglés. Conéctate a la tierra. ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? Porque yo quiero que todos lleguemos a los 100 años. El límite de la vida humana es 120. Si no vivimos 100 años es porque nos mataban las enfermedades antes, los depredadores, ya no tenemos esos problemas. Pero ahora tenemos los problemas de la civilización. No vemos suficiente luz, no estamos conectados a tierra. Y yo quiero reunirme con ustedes cuando tengamos 100 años. Entonces, 1. Sal a tomar el sol. 2. Hazlo tocando tierra. 3. En tu casa camina descalzo. 4. Hazme un favor. Reparte este conocimiento, porque lo estoy haciendo con gran esfuerzo y estoy diciendo verdades. Entonces, ayuda a que llegue a todo el mundo. Con esto me despido, agradeciendo nuevamente a mi cuñadita, ¿no? Y todos los que quieran sugerirme temas, por favor háganlo. Háganme preguntas. Estoy para aquí para servirles y ayudar a todos ustedes. Todos los que quieren cambiar, los que queremos un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo ecológico, un mundo donde no hayan pobres, donde todos seamos sanos. Entonces todos estamos en este grupo. Reparte el mensaje. Gracias y nos vemos la próxima vez.